Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias al Señor porque nuevamente estamos aquí con vida, estamos aquí nuevamente orando, buscando esa presencia, Señor Dios mío, compartiendo un mensaje de bendición para las naciones, para el mundo, para las personas que escuchan este devocional. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero que entremos en oración, en comunión, y le pidamos al Espíritu Santo que nos ministre en esta mañana con la autoridad que ya tenemos, que ya hemos recibido de parte de Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias, Señor, por esto, por esta oportunidad, y quiero que estemos en oración ahí, entremos en oración, pidámosle al Espíritu de Dios que nos ministre con la porción de la palabra que hoy tiene para nosotros, que sea de gloria y de bendición para Él. Pues nos vamos a levantar una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea tomando el control de absolutamente todo lo que se ministre o se predique de su palabra y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por esta mañana, por este día que tú nos has regalado, Señor Dios mío, porque hoy, Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor, sometiéndonos a tu voluntad, a tu soberanía, Padre amado, Señor, pidiéndote dirección, Señor, sabiduría, paz en nuestro corazón, Señor, para entender, soportar y esperar, Señor, estos días, Señor, porque hay días buenos y hay días malos, Señor, hay días donde no entendemos cosas, Señor, pero que tú tienes el control y tienes la última palabra, Señor. Yo te doy gracias porque hoy es un día de victoria, un día en el cual podemos entrar en tu presencia para pedirte, Señor, dirección, orar y pedirte, Señor, que nos guíes para poder entender este propósito tuyo, todo lo que está pasando alrededor nuestro, Señor Dios mío. Gracias, Dios, por nuestra nación, gracias por nuestro presidente, Señor, bendícelo, sosténlo, Señor, levantamos sus brazos, Señor, hoy, Padre amado, Señor, y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, en medio de nosotros, de nuestra nación, Señor, Dios mío. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Te doy gloria y honra, Señor, en Cristo Jesús. Te pido permiso para predicar este devocional, Señor, y te entregamos este altar, lo levantamos para ti, Señor, y te entregamos esta mañana, este día, Señor, que seas tú ministrándonos en todo tiempo para la gloria de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, Dios bendiga ya a todos los que están ya unidos, Nelicita, Lucho, Laurita, bueno, todos los que ya están llegando, estén orando para que Dios nos ministre en esta mañana. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos regale hoy un devocional bien bonito. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde ayer, la he tenido para compartirla hoy. Esta mañana cuando estábamos en la oración con la iglesia, el Señor me estaba confirmando que ese era el mensaje que debía compartir para llevarlo esta mañana en el devocional. Entonces, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1. Recuerden que esta iglesia de Corinto fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y esta palabra que Dios nos va a dar es porque el apóstol Pablo ha sido enterado de que hay división en la iglesia que había fundado, que ha habido división, que ha habido un fuerte confrontamiento entre los miembros de la iglesia, y entonces él manda una carta preocupado y advirtiendo de lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que puede pasar si siguen en división. Entonces yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Esta es la porción que tenemos para hoy. Recuerden que debemos de tener allá el lápiz, cuadernito y Biblia. Ustedes que están ahí, Rocío, Dios te bendiga, yo, por estar ahí siempre. Yo los bendigo a ustedes, a la señora Florcita, que también ya se conectó, señora don José, todos ustedes, Laurita, Lucho, Nelly. Dios los bendiga. Estemos ahí conectados, orándole y pidiéndole al Espíritu Santo que nos bendiga y nos ministre en todo tiempo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Entonces dice aquí el título en la Reina Valera, dice lo siguiente: divisiones en la iglesia. Ahora, recuerden que la iglesia no es el templo donde nos reunimos. La iglesia son las familias que comprenden los que se congregan en un sitio. Las personas, las familias somos la iglesia. No son los locales. Esos son los templos donde nos congregamos, lo que se haya consagrado para congregarnos. Pero realmente la familia, las personas comprenden la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Blanquita Heredia, Dios te bendiga, y Natalia Santana también, Dios te bendiga, bienvenidas.
Entonces, esta palabra que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo fue informado y dice aquí, os ruego, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira esta presentación, este saludo de esta carta que el hermano Pablo escribe aquí porque dice, os ruego pues hermanos. O sea, él está diciendo, aclarando a la congregación de Corinto y a las congregaciones en general en el mundo entero que nosotros tenemos un lazo más grande que el sanguíneo. La hermandad dentro del pueblo de Dios es más grande que la hermandad entre la sangre. Aunque uno se quiere, aunque como decimos por ahí que la sangre tira, sí, es verdad, nuestra familia, nuestros hermanos en la sangre son preciosos, hermosos, pero digo esto y Dios nos guarde, ojalá todos nuestros hermanos lleguen a Cristo y sean salvos, pero muchos hermanos no van a ser salvos. Pero hay una hermandad que permanece eternamente, que es la hermandad espiritual. La hermandad espiritual siempre permanecerá. Por eso tenemos que aprender o acostumbrarnos a estar juntos, a bañarnos, respetarnos, oírnos, perdonarnos, tener esa unidad. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, os ruego, o sea, por favor, acuérdense que esta palabra, aunque la dice un hombre, realmente es el Espíritu Santo el que está hablando. Es el Espíritu de Dios que está hablándonos, que nos está diciendo, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que me ruega. Os ruego pues, hermanos, o sea que Dios nos está diciendo que somos hermanos, Jesucristo es mi hermano mayor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora, ¿qué es hablar una misma cosa? Se refiere al lenguaje de la palabra de Dios. Unidad en la palabra, en Cristo, en el Espíritu Santo, en el reino, en la resurrección, en el Señor. No que pensemos todos igual, no, sería terrible. Gracias a Dios por la variedad de pensamientos, por la variedad de ministerios, de profesiones, porque no somos iguales. Gracias a Dios por ello. Sino, ¿cómo sería esto? Seríamos un planeta lleno de robots programados para hacer la voluntad de Dios. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero en el libre albedrío. Dios no nos obliga a nosotros. Ahora, nosotros dice que habléis todos una misma cosa. O sea, yo he oído orar a pastores coreanos que no les entiendo absolutamente nada. Los he oído cantar, alabar, adorar a Dios, pero el lenguaje universal de Cristo es tremendo. Porque usted, aunque no entienda, usted sabe que ahí está la presencia de Dios. Hay una unidad tremenda. Usted puede ir a un pastor si usted no habla inglés, si no habla alemán, si no habla mandarín, y usted escucha a un varón, a una mujer de Dios orando, clamando a Dios. Usted se agacha, usted se inclina, usted siente, porque hay una unidad tremenda en la palabra, en el Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que se le dice. Y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones en eso, en lo espiritual, en lo moral, en lo que la palabra de Dios enseña. La división, hay un dicho en el mundo que dice que divide y reinarás. Es lo que Satanás hace. Satanás divide para reinar. Él busca que pueda dividir, porque donde se divide un hogar, donde se divide un matrimonio, donde se divide una congregación, donde se divide una empresa, todo se derrumba, mi hermano. Todo se va al piso. Y en estos tiempos tenemos que poner en práctica esta palabra, de que haya unidad en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares. Aquí dice, dice la palabra, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que usted no está de acuerdo con esto, que yo no estoy de acuerdo con aquello, pues entramos en oración y le pedimos al Espíritu Santo que ponga unidad. Mire que Dios no manda razones, el Señor nos habla a nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros nos podemos poner de acuerdo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo, la palabra de Dios en nuestro corazón. Si usted no está de acuerdo con algo, ora, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te muestre quién está mal, si yo o esa persona. Y si esa persona tiene autoridad,
Señor, ilumínalo, guíalo, Señor, perdónalo, Padre amado, Señor, pero no entrar en contienda, en murmuración, en chisme, en pelea. No podemos hacer eso porque eso es lo que el enemigo está haciendo. Dice que está como un león rugiente buscando a quién devorar. La unidad es algo tremendo. Dice una misma mente y un mismo parecer. Yo un día escudriñé una palabra dirigido por el Espíritu Santo y los invito a que ustedes los hagan porque tenemos herramientas para que ustedes lo hagan. Si usted tiene un comentario de Matthew Henry en su casa, perfecto. Pero si no lo tiene, entre a Google y busque comentario de Matthew Henry y vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Por Google, comentario de Matthew Henry y busca ahí una palabra que a mí me ministró hace muchos años y entendí porque a veces nosotros no sabemos con quiénes peleamos, cuál es nuestro enemigo. Acuérdense que nuestro enemigo no es de carne y hueso, sino espiritual. Son potestades, son principados, son gobernadores de tinieblas, son demonios, es Satanás. Entonces, ese mundo de pecado, de tinieblas, que es nuestro enemigo, y más cuando usted y yo nos convertimos a Cristo. Nosotros tenemos una pelea a diario con las fuerzas ocultas, con los enemigos, con los brujos, con los satanistas, con Satanás. En ese comentario descubrí un demonio, el nombre de este demonio que divide. Y me pareció curioso, pero es tremendo. Ese demonio se llama, ahí en ese comentario, se llama espíritu de partido. Espíritu de partido. Ese espíritu de partido es el que quiere partir, dividir. Dice que ese espíritu es el que maneja los partidos políticos, los partidos de fútbol. O sea, usted una final de fútbol, si en la casa uno es hincha de un equipo y otro de otro, se pueden agarrar por el equipo en las épocas de elecciones, cuando hay candidatos, campañas políticas, las mismas familias, los amigos se dividen, comienzan a irrespetarse porque ese espíritu de partido lo que hace es partir, dividir. Ese espíritu de partido quiere dividir la iglesia, quiere dividir la unidad, quiere dividir a Cristo, pero no puede, está vencido. Nosotros lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos autoridad para hacerlo. El Señor nos dio la autoridad. Y aquí dice que tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. En Cristo, en la unidad. Que usted y yo estemos orando en este momento por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios nos quiere mostrar con esta cuarentena, con este virus, con estos tiempos, con lo que el nuevo orden mundial quiere hacer en la tierra. Es inevitable, mi hermano, porque está escrito que iba a pasar. Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos ministre. Dejemos de estar poniendo nuestra mente en otra cosa que no sea en la palabra de Dios. No dejemos que los WhatsApp, los mensajes por internet, por Facebook, nos inunden y nos atrofien y nos confundan, porque eso es lo que hace el espíritu de división. Si lo que están transmitiendo, están diciendo, no está en la palabra de Dios, no sirve, mi hermano, porque no nos anula en lo espiritual, en la unidad de lo que estamos hablando, ¿no? En la unidad de la palabra, en la unidad de los tiempos finales. Ahora, no quiere decir con esto que si alguien no piensa, si un científico no piensa como yo o un empresario, eso no vale, eso vale, es una bendición, tenemos libertad en eso. Estoy hablando en la parte espiritual, en la unidad que Dios tiene acá, pero también en la unidad personal, en la familia, en nuestra empresa, que haya unidad, una empresa, una familia que esté unida, es una bendición muy grande. Entonces el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Yo a veces hago una broma con este versículo cuando dice que he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. O sea, Cloé, siempre habrá un Cloé. O sea, acuérdense que las ranas, los sapos hacen cloa, cloa. Siempre habrá alguien que informe. Siempre habrá alguien que diga, mire, está pasando esto. Pero Dios ve todo, mi hermano. Dios ve, sabe todo lo que está pasando. Y Dios nos está advirtiendo a nosotros hoy que ese espíritu de división, ese espíritu de partido queda cancelado, queda amarrado, atado en el nombre de Cristo Jesús. En nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, no debe reinar un espíritu de partido, un espíritu de división, sino un espíritu de unidad. El Espíritu Santo, ese que tiene poder sobre nosotros, para la gloria de Dios. El Señor quiere hablarnos así hoy claramente. Ahí está mi hermano Félix Calves,
y Pili y todos ustedes, para que estemos orando por eso. Porque en nuestro ministerio debe haber unidad, un mismo sentir en Cristo, una unidad en el Espíritu. Es tener un dolor, un sentimiento por las familias, por la palabra de Dios, por el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que la palabra sea real en mi vida, para que nosotros seamos unos hacedores de la palabra y no unos oidores de la palabra. El versículo 2 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hay variedad de predicadores. Bendito sea Dios por los predicadores que hay en el mundo entero. Bienvenido, Pastor Galván, allá en Sudáfrica. Dios te bendiga, pastor y embajador. Hay diversidad de pastores en el mundo. Diversidad de hombres y mujeres de Dios tremendos que predican la palabra con fuego, con autoridad, y gloria a Dios por ello. Bendito sea Dios por estos pastores, por estos líderes mundiales de la palabra de Dios. Pero no son ellos. Ustedes no se deben de enamorar del mensajero, sino del mensaje que ellos transmiten, de la palabra que nosotros transmitimos, de la palabra que sale de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que estar enamorado, pendiente de la palabra de Dios, no del predicador, no, que no haya división porque yo soy de este pastor. Mire, voy a contar una anécdota que es chistosa, pero que fue real en mi vida. Hace muchos años, por lo menos unos 13 o 14 años, yo iba para mi iglesia y no sé, íbamos con mi esposa en un bus para mi iglesia donde yo nací, donde yo fui formado. Entonces me subí en el bus y me tocó sentarme en la parte de atrás de ese bus, y cuando llegué a la parte de atrás del bus había una señora con una Biblia. Entonces me senté al pie de ella y yo también llevaba mi Biblia. Entonces yo le dije a la hermanita, hermana, qué bendición, ¿va para la iglesia? Sí, dijo, sí, gloria a Dios. Dije, qué bendición, mi hermana. Entonces ella me dice, ¿y el hermanito dónde se congrega? Yo le dije, yo me congrego en casa sobre la roca. Y ella me dice, y yo le pregunto a ella, ¿y su merced dónde se congrega? Ella me dice, yo me congrego en Avivamiento. Yo le dije, ay, bendito sea Dios. Dijo, ¿y entonces usted se congrega en casa sobre la roca? Yo le dije, sí, claro, para la gloria de Dios, sí, su merced. Y me dice, ay, qué pesar. Y le dije, ¿qué pesar? ¿Por qué, su merced? Dijo, ay, porque es que allá no se mueve el Espíritu Santo, allá es solamente palabra y palabra. Y allá no hay milagros. Y entonces me dio tanta rabia y le dije, ¿y usted dónde se congrega? En Avivamiento, qué pesar. Allá son solo milagreros, pero no leen la palabra. Entonces imagina este par de hermanos inmaduros, agarrados y peleando. Qué culpa nuestros pastores de las iglesias donde nos congregamos. Benditos sean esas iglesias, bendito sea Dios por cada templo, por cada iglesia que Dios ha puesto en el mundo entero para predicar su palabra. Aquí agarrados por defender teologías, doctrinas, pastores, instituciones. Ese es un espíritu de división, ese es un espíritu del diablo, un espíritu de partido, ese se llama así, espíritu de partido. Ese es el espíritu que quiere dividir, partir la unidad en la iglesia. Nosotros no perseguimos a pastores, nosotros no seguimos a pastores, nosotros seguimos al pastor de pastores, que se llama Jesucristo, el Señor y Redentor de nosotros. A ese seguimos. Hay predicadores tremendos, iglesias tremendas. Un día aprendí a amar y a respetar las iglesias del mundo entero, cualquiera que sea. Aquí en Colombia hay un muy buen libro, un libro que se llama La Iglesia en Colombia, de Juana Bucana, y aprendí a valorar y a respetar las iglesias como son. Porque las personas somos diferentes, de carácter diferentes. Dios usa, eso se llama la multiforme gracia de Dios, las miles de maneras que Dios se levanta para poder predicarle la palabra a quien sea. Pero es el Espíritu Santo el que me da la unidad a mí para poder tener ese amor con los hermanos. Por eso el apóstol Pablo comienza aquí diciendo en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, que haya hermandad entre nosotros, Dios mío. Como dijo Agustín de Hipona, dice, no importa, dice, la verdad es la verdad, venga de donde venga. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la palabra que tenemos que respaldar. En eso tenemos que tener unidad. Y bendito sea Dios por todos los predicadores que hay en el mundo entero hoy, moviéndose, levantando palabra con fuego, con autoridad. Bendito sea Dios porque Dios no para ni va a parar. Dios está inundando al mundo de su palabra, de su gracia para restaurar y hacer el avivamiento más poderoso. Aquí en ese versículo quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Somos de Cristo, mi hermano. Le pertenecemos a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre Eterno. Nosotros somos
unidos en Cristo Jesús. Esa es nuestra unidad, esta es nuestra hermandad. Allá nos tenemos que encontrar algún día en casa, todos, en la cena del Cordero, en las bodas del Cordero, en esa cena con el Señor, en esa fiesta, en esa gran fiesta. Allá usted y yo vamos a estar y tenemos que aprender a irnos enamorando aquí unos de otros, ayudándonos, buscándonos, levantándonos. Si uno cae, el otro lo levanta. El versículo 3 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Usted cree que Cristo está dividido? Cristo nos dio un ejemplo de unidad. Él tenía unidad con el Padre, unidad con el Espíritu. El Espíritu tiene unidad con Jesús. El Espíritu tiene unidad con el Altísimo. El Altísimo tiene unidad con el Hijo. El Altísimo tiene unidad con el Espíritu. Si hay un ejemplo, allá está en Juan capítulo 16 y 17, dice que ellos sean unidos, que tengan unidad como la tenemos tú y yo, Padre, dice el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una unidad tremenda en esto, estar orando, velando, no criticándonos, no murmurando, no mirando a ver quién predica más lindo, quién tiene más conocimiento. Hasta una burra Dios utilizó para hablarle a un profeta allá a Balaán. Usted no piense quién tiene más conocimiento, quién tiene más sabiduría, quién tiene más teología, quién se expresa más lindo, quién ora más lindo, sino que haya unidad en el Espíritu, que cuando hay un mensaje usted sienta que es en el Espíritu. Anoche estábamos escuchando la prédica de la pastora, una pastora de Puerto Rico, se me olvidó el nombre de la pastora en ese momento, pero fue una bendición esa oración de esta mujer de Dios. Estábamos orando en una unidad tremendo, pidiéndole a Dios que nos diera palabra, presencia. Había unidad, donde con todo el que estuviera ahí metido, había unidad. Mayra Castillo se llama la pastora, se me olvidó en este momento. Dios la bendiga donde quiera que esté, Dios la guarde. Pero qué bendición cuando hay unidad en la palabra. Aquí, si acaso está dividido Cristo, no está dividido Cristo. No está dividido Cristo, está unido más que nunca en estos tiempos. Dice aquí, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No fue crucificado Pablo, no fue crucificada esta iglesia, en esta teología, en esta doctrina, ni los luteranos, ni los metodistas, ninguno, ni los bautistas, ni los pentecostales, no fueron ellos, fue Cristo quien se crucificó, fue Cristo quien murió, fue Cristo quien resucitó por mí. Es el Espíritu Santo que está dando testimonio. En eso tengo que tener una unidad tremenda, de verdad. Dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. No, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que usted también. Si usted no fue bautizado así, está metido en un lío terrible. O sea, si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues estamos bajo la cobertura de esa gracia que Dios dejó para que nosotros fuéramos creyentes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios porque tú nos estás hablando hoy de unidad. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar unida. Allá en Sudáfrica, con el embajador pastor Héctor Galván, tremendo. Nidia Barbosa en Puerto Rico, tremendo. La pastora Elizabeth en República Dominicana, tremendo. La hermana María Dolores allá en Estados Unidos, tremendo. La hermana Ana allá en Honduras, bendito sea Dios. La hermana Marta allá en España, en Valencia, gloria a Dios. Unidos, mira, tanta gente unida en el mundo, aquí con unidad en Cristo Jesús, Señor. Si usted y yo entendemos y entramos en esta tónica, en esta bendición de unidad, usted no se imagina el poder de la oración, la unción que se levanta en el mundo, y así es que se forma el avivamiento, en esa unidad, esa oración, tu oración, mi oración, la oración del hermano, la oración de mi hermano, son importantes y se une ese poder, ese fuego, esa unción y se forma una llama de bendición, así como en la calle de Azusa, en Los Ángeles, allá en el año 1905, el pastor William, cuando comenzó a levantar oración en una iglesia modesta, pequeña, en una esquina normalita, humilde, comenzó a levantar oración, y se prende un fuego impresionante en esa calle de Azusa, que hasta los bomberos corrían a apagar el incendio en esa esquina, y cuando llegaban no encontraban ningún incendio, era el fuego del Espíritu Santo que descendía literalmente sobre ese sitio, y la gente veía fuego, pero no era fuego de ese fuego humano o normal, sino era un fuego del Espíritu Santo. Ese mismo fuego, mi hermano, Dios va a levantar en estos tiempos, ese fuego, porque tu oración y mi oración va a ser poderosa y va a haber aquí una unidad tremenda. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga
van a la cruz de Cristo. Ahora, no quiere decir que Pablo no puede bautizar, que no podemos bautizar, no, no se trata de eso, no es eso es lo que Dios está hablando. El Señor quiere que nosotros estemos centrados en la palabra de Dios, en la oración, mi hermano. Tenemos que aprender a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, voy a parafrasear esa porción de la palabra. Dice que vino uno de sus discípulos cuando Jesús viene de orar y se le acerca a Jesús. Jesús viene de orar y le dice a ese discípulo, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué pensaría uno? ¿Que es que ellos no oraban? Claro que sí oraban. Y oraban mucho. Era un hombre que estaba tan atento de las cosas de Dios que percibió el llamado de Cristo, del Mesías que estaba ahí frente a ellos. Eran gente de oración, pero al ver la oración del Señor, el fuego de Jesucristo, el poder de Jesucristo, los milagros que hacía Jesucristo, la autoridad que tenía Jesucristo, y viendo que eso nacía de la oración, de la comunión que Jesucristo tenía con su Padre, con el Espíritu Santo, se dieron cuenta y dijeron, definitivamente no sabemos orar, definitivamente necesitamos eso que tiene el Mesías. Y Jesús se despojó de toda deidad de Dios como hombre, tuvo poder, porque tuvo comunión con el Espíritu Santo, porque tuvo un tiempo de oración tremendo en el Señor. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, eso es lo que tenemos que buscar para que nosotros, dice la palabra, que cosas más grandes que las que Jesús hizo, usted y yo podemos hacer para la gloria de Dios. Luego, nos falta mucho pelo para el moño, mi hermano, porque tenemos que buscar esa presencia, esa unidad en el Espíritu. Es entrar en la presencia, tenemos que decirle, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a predicar el mensaje, enséñanos a leer la palabra, a orar la palabra. Yo les he enseñado a ustedes, leí un libro algún día que se llama Las cosas secretas en el lugar secreto. Qué tremendo libro. Aquí aprendí cómo orar la palabra de Dios. ¿Y cómo ora uno la palabra de Dios? Podemos poner, por ejemplo, lo que estamos leyendo hoy aquí en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee esto, dice, Señor, yo soy hijo tuyo, Señor, pero no tengo hermandad con mis hermanos. Perdóname, Señor, necesito amarlos más, Señor. Hay hermanos que me sacan de quicio y no he podido, pero te pido, Dios, que me ayuda. Perdóname, Señor. Enséñame a amar a este hermano que es difícil. Así se ora la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Señor, Padre amado, pero me falta mucho, Señor. Tengo que revisar quién es mi Señor, Padre amado, Señor. Eso es orar la palabra. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando usted ora esa palabra, dice, Señor, Dios mío, entonces, ¿quién está en mí, Señor? Porque a veces me derrumbo, Padre amado, Señor, perdóname, Padre. Señor, ayúdame a que ese que está en mí, que es más grande, me haga fuerte, poderoso en ti, para la gloria tuya, Señor. Eso es orar la palabra de Dios, es ponerla en práctica en su vida, es confesar la palabra, es pedirle al Espíritu Santo que te llene, que te ponga unidad. Eso va a pasar porque el Espíritu Santo va a poner unidad en la iglesia a nivel mundial. En el mundo entero se está levantando un fuego que nadie puede apagar. No hay bomberos, no hay nadie que pueda apagar el fuego del Espíritu Santo que se está levantando en estos tiempos, porque la unidad va a comenzar a tocar, la unidad del Espíritu Santo. No tenemos que pensar lo mismo. Dios no quiere uniformidad, sino unidad. Usted y yo vamos a aprender a buscar esa presencia de Dios. Vamos a entrar en comunión. Ora por tus enemigos. Ora por aquel que no te ama. Ora por aquel hermano que te cae mal, que te saca de la bendición. Ora por él. No caigas en la trampa. No permitas que el diablo entre a dividir tu corazón. Haz que la unidad entre tu alma y tu espíritu sea poderosa. Cuando dos o más están en unidad, dos no solamente son dos personas, que cuando tú estés orando en el Espíritu, tu mente esté conectada al Espíritu, no que tu espíritu esté orando por la iglesia, por el arrebatamiento y tu mente esté pensando en el mercado, en la provisión, no, que cuando tú oras, tu mente y tu espíritu están unidos, orando, clamando, reprendiendo con autoridad y poder, porque Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener unidad, vamos a estar unidos. Las veces que tengamos la oportunidad de compartir, de orar, de levantar oración, va a ser en unidad, Señor. Yo bendigo cada predicador, cada mensaje que Dios da, cada palabra que sale de poder, de fuego del Espíritu Santo. Dios bendiga. Este es el mensaje que Dios me ha regalado para compartirles en esta mañana. Este es el devocional que Dios ha puesto en mi corazón, de que haya unidad entre ustedes, el Espíritu, entre nosotros. Ningún espíritu de partido, ningún espíritu de división puede dañar lo que Jesús ya unió. Lo que Dios
une, no lo puede separar el hombre y no funciona solamente para el matrimonio, sino para la iglesia. Acuérdense que somos la novia de Cristo. Cristo es nuestro novio y nosotros somos la novia y va a haber un matrimonio, una boda y sin santidad nadie verá al Señor. Los bendigo grandemente, mis hermanos, que la sangre del Cordero los cura. Dios bendiga a todos ustedes. No olviden estar orando por el señor embajador. Muchos de nosotros lo conocemos porque él es amigo de la casa. Él es embajador en Sudáfrica. Él es el embajador de República Dominicana. Está allá. Dios lo ha llevado con su familia y allá Dios lo está utilizando. Que Dios le dé sabiduría, Dios lo guarde. Y gracias por sus recetas culinarias porque ya está haciendo competencia ahí con la cocina. Pero Dios lo bendiga, pastor embajador. Todos ustedes, pastorcito Orlando, que nos escucha allá también, la pastora Graciela, la pastora Elizabeth, Cándida, la pastora Celeste, hemos estado orando por ella todas estas mañanas, por su salud. Gracias a Dios por todos ustedes. No dejen de orar por nosotros para que haya palabra. Dios me ha estado dando un mensaje para el domingo. Les pido oración porque quiero que sea el Espíritu Santo dictándome, dándome la sabiduría, el discernimiento para llevar este mensaje que no sé, pero siento fuego en mi corazón por la palabra, el mensaje que se va a dar el domingo, si Dios no dispone otra cosa, a las 9 de la mañana. Todos estos días vamos a estar en devocional, esta tarde a las 6 de la tarde, si Dios no dispone, ahí los esperamos, pero estemos orando, esa es la unidad de la que nos demanda el Señor, que sea la palabra dirigida por el Espíritu Santo, que esa palabra que está aquí en Sudáfrica, en República Dominicana, en Honduras, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, sea la misma, en la unidad del Espíritu. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los llene de sabiduría y de paz en su corazón y de unidad en Cristo Jesús. Los bendigo. Amén y amén. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este altar. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias porque nos permitiste estar aquí en tu presencia, porque nos diste esta porción de tu palabra, Señor Dios mío, este mensaje que tú le diste al apóstol Pablo para una iglesia que estaba naciente, pero que estaba confundida, que se estaba dejando influenciar por el mundo, Señor, Padre amado, Señor, por predicadores, Señor Dios mío, esto es lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor, que haya unidad entre la iglesia, Señor. No vamos a discutir cuál mensaje es más bonito, ni cuál iglesia es más bonita, sino que tú, Señor, estés con nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te entrego este altar, te entrego la gloria, la honra. Bendigo a mis hermanos, bendigo las iglesias representadas en el mundo entero. Tu palabra, Señor Dios mío, porque tu palabra, la suma de la palabra es la verdad, Señor. Y yo creo ese salmo, Señor Dios mío. Gracias, Dios, guárdanos y llévanos en bendición y que tengamos un Dios lleno de plenitud, donde quiera que tengamos que movernos, si tenemos que movernos, o si estamos en la casa, Señor, guardémonos y protejámonos, y que tú nos protejas, Señor, que la sangre del Cordero nos cubra, Señor, y Espíritu Santo, te doy gracias por la bendición de compartir el mensaje. No nos sueltes, no nos dejes nunca. Si tú no estás con nosotros, no queremos estar. ¿A dónde iremos, Señor? Padre, te damos gracias y te damos la gloria y la honra y te entregamos este altar. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Dios los guarde. Bendiciones.